El libro de Habacuc responde a algunas interrogaciones propias de la vida, como por ejemplo, ¿por qué sufren los justos mientras los injustos prosperan? Empezaremos leyendo Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? A lo largo de la Biblia vemos muchas veces la indignación del ser humano delante de las injusticias humanas. Y la pregunta siempre es ¿por qué? Pero Habacuc pregunta de otra forma. Él dice ¿hasta cuándo? Es como si no se conformase con la existencia del dolor. Como si suplicase que Dios le coloque un fin al pecado. Y Dios responde diciendo que delante del cuadro de injusticias que el propio pueblo de Dios comete contra los más necesitados, Dios, está preparando a las naciones impías para que vengan y le den a Israel lo que merece. Pero ahora surge la pregunta, ¿es Dios el que provoca la destrucción? Y otra vez encontramos aquí el estilo atributivo de la literatura hebrea. Finalmente Dios es responsable por todo, por el hecho de que nada sucedería sin su consentimiento. Como cuando en Éxodo se dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero la verdad es que Dios no había endurecido el corazón de Faraón. Dios nunca envía nada de nuevo. Él solamente permite que el pueblo coseche lo que sembró. El profeta Habacuc entiende que el pueblo se había alejado de Dios y que lejos de Dios, pues, sería objeto de la destrucción en cualquier momento. Pero lo que no entiende Habacuc es por qué Dios va a usar una nación pagana como Babilonia para traer destrucción a su pueblo, a Israel. Por malos que los israelitas hubiesen sido, ¿acaso los babilonios no eran peores? Pero lo que el profeta no entiende es que las circunstancias del mundo estaban planteadas de esa manera. En aquel momento histórico, Babilonia era la nación que dominaba el mundo. Dios no buscó una nación peor que Israel para castigar a su pueblo, sino que las circunstancias presentes se volvieron naturalmente adversas para un pueblo que, a pesar de conocer a Dios, se había alejado voluntariamente de él. En el capítulo 2 de Habacuc, Dios le dice al profeta lo que encontramos registrado en el versículo 4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Este versículo dio nombre a la doctrina de la justificación por la fe. Pablo lo repitió más tarde y Martín Lutero, inspirado en este versículo, enfrentó sin temor al poder romano. Ahora, ¿quién es el insolente que no tiene el alma recta en este versículo? Sin duda ninguna se refiere a los babilonios. Ellos eran soberbios. La palabra hebrea significa orgulloso, la misma palabra que se usa para describir el carácter orgulloso de Satanás. Los babilonios sentían mucho orgullo de su poderío militar, de sus grandes conquistas. Habían construido un imperio impresionante que ellos consideraban invencibles. Nabucodonosor decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Pero pensemos un poco más. ¿Qué es lo que hace el orgullo en las personas, además de volverlas arrogantes? Las deforma interiormente y acaba con que el alma de ellos no es recta. Ellos depositan su confianza en las cosas humanas, en sus consecuciones, en sus fuerzas. En contraste, el justo vivirá por la fe. Esto significa que delante de la destrucción que se aproximaba, el justo estaría seguro y protegido por Dios. ¿Y quién es el justo? Aquel que se arrepiente de sus pecados, que se vuelve a Dios, aquel que confía únicamente en Dios para su salvación. Ese alcanzará misericordia en el día de la destrucción. Ahora, transfiere todo esto para la vida espiritual. La injusticia, querido, la violencia de esta vida, el pecado y la miseria no pueden durar más. Jesús tiene que volver. Mucha gente hoy, como Habacuc, se pregunta, ¿hasta cuándo? Y la respuesta divina es, tengan paciencia. El día está llegando y ese día
El que confió en sus fuerzas para ser salvo morirá, pero el justo por la fe vivirá. En la tercera parte de este estudio continuaremos hablando de la fe. Si pudiésemos encontrar una palabra que describa mejor la fe, esa palabra sería confianza. Tener fe es confiar. Cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, quieres decir, yo confío en Dios. Esto es básico en la experiencia cristiana, porque hay muchas circunstancias de la vida en las cuales Dios no necesita explicarte nada. Tú es que necesitas confiar en Dios. ¿Pero por qué? Es que Dios te ha dado suficientes motivos para que confíes en Él. A Israel lo había librado con mano fuerte de la esclavitud de Egipto, lo había conducido en seguridad a través del Mar Rojo, lo había cuidado en el desierto, le había dado comida, agua, sombra, calor. ¿Qué motivo tenían ellos para dudar de Dios? Digo más, está bien que el pueblo de Dios dudase, pero ¿qué motivo tenía el profeta para discutir tanto con Dios sobre la injusticia que se había apoderado de la tierra? ¿Es que él creía que Dios se había olvidado en su pueblo? Mira, creo que a medida que nos aproximemos del fin, necesitaremos cada vez más desarrollar la fe, o sea, la confianza en Dios. Hay muchas personas o hay muchas cosas que no comprendemos en esta vida. El misterio del dolor es una de ellas, pero a pesar de no entender, necesitamos confiar. En el versículo 11 de Hebreos encontramos la descripción de la fe. Esa descripción no es apenas teórica, sino que se nos presenta ejemplos de personajes bíblicos que confiaron, y todos ellos tienen el común denominador de haber andado con Dios. Enoc y Abraham son dos típicos ejemplos de esa experiencia de caminar con Dios. Es que al caminar con Dios aprendes a conocerlo, y al conocerlo pasas a confiar en Él. Caminar con Dios hoy es pasar todos los días tiempo orando, estudiando la Biblia y trayendo a una persona para Cristo. Sin esa experiencia de comunión diaria, querido, no puedes desarrollar la confianza en Dios. Y si no confías en Dios, es lógico que en la hora del dolor, lo primero que te vas a preguntar es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si tienes confianza en Dios, ¿vas a llorar? Claro que vas a llorar porque duele. Pero te vas a agarrar al Señor Jesús y vas a saber que por más que tú no lo entiendas, lo que está sucediendo es lo mejor para ti. En la cuarta parte de este estudio veremos el capítulo 3 de Habacuc. Cuando el profeta empezó a escribir su libro, estaba en el fondo del valle, sin entender a Dios. Entonces fue a la montaña a preguntarle a Dios, a buscar respuestas para las cosas que no entendía. Allí en la montaña, él ve la gloria de Dios y aprende que debe confiar, que el justo por la fe vivirá. Entonces empieza a saltar como una gacela. Mira lo que dice Habacuc 3:19. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Por qué alturas? ¿A qué altura se refiere? Ahora el profeta está por encima de las dudas, en las alturas de la confianza en Dios, donde lo único que te importa es que estás seguro en los brazos del Señor. Pero observa un detalle en la vida de Habacuc. Las circunstancias continúan siendo las mismas. La injusticia, la violencia reinan absolutas, pero él ahora ha cambiado de actitud y vive por las promesas y no por las explicaciones. En otras palabras, ha aprendido a confiar en Dios. El capítulo 3 de Habacuc es un salmo de oración. La oración del profeta es una oración de adoración, de alabanza. Es un cántico de confianza a pesar de que la destrucción se aproxima. Voy a leer Habacuc 3, 17 y 18. Mira, para mí esta es una de las joyas más preciosas de confianza en Dios, de toda la Biblia. Voy a leerlo. Dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento,
Aunque en aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Querido, yo me emociono con esto, ¿sabes? Podría yo decirle eso a Dios: Señor, aunque no tenga más dinero, ni salud, ni casa, ni empleo, aún así me regocijaré en ti, oh Dios. ¡Qué declaración tremenda! Pero eso solo es posible cuando hemos subido al valle del valle de la comodidad hacia la montaña de la presencia de Dios para oír la voz del Salvador. Amigo querido, el resumen de este libro y las implicaciones prácticas son el hecho de que es posible cuestionar lo que Dios hace con respeto y reverencia. Creo que inclusive es necesario que hay que ir a Él, aunque sea para decirle que no entendemos lo que sucede en nuestra vida. Algunas veces no es claro para nosotros lo que pasa, especialmente si estamos en el valle del dolor y del sufrimiento por un tiempo prolongado, o si nos parece que nuestros enemigos están prosperando, mientras que nosotros, que hacemos lo mejor para Dios, apenas caminamos. El libro de Habacuc afirma que Dios es un Dios soberano y omnipotente, y que tiene todas las cosas bajo su control. Nosotros solo necesitamos estar quietos y saber que Él está trabajando, aunque no lo sintamos. Él es quien dice ser y cumplirá sus promesas. Él castigará a los impíos a su debido tiempo. Aún cuando no podamos verlo, Él está en el trono del universo. No olvidemos jamás lo que dice Habacuc 3:19. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ir a las alturas es ir a los lugares altos con Él. Allí estamos lejos del dolor, aunque estemos rodeados de problemas. Allí, en las alturas, nos encontramos en los brazos del Señor. Aunque tengamos que llorar, allí en las alturas Él secará nuestras lágrimas. Solo que a veces, la forma de ir hasta ahí es justamente a través del sufrimiento y del dolor. Pero si descansamos y confiamos en Él, terminaremos donde Él nos quiere, en las alturas. No te desanimes. Si en este momento el dolor toca tu vida,